Esto es Genios y Figuras a través de Visión Extrambótica. Comenzamos. Las sorpresas de la vida se cosechan y los triunfos de un instante se escriben con letras de oro. Así es como Stephen King logró masificar los textos que algún día escribió en magníficos bestsellers. Su vida fue marcada bajo el techo de una familia humilde y con escasez, al grado de no tener ni siquiera agua potable. Aunado a todo esto, su padre los abandonó cuando tan solo tenía 2 años de edad. Stephen se crió junto a su hermano David y su madre Ruth entre Maine, Indiana y Connecticut. Ante la situación económica, su madre llegó a tener hasta 3 trabajos simultáneamente. Aunque pasaba tiempos difíciles, su madre siempre afrontaba las situaciones con un buen humor. El pequeño Stephen fue un niño inquieto que comenzó a desarrollar una insaciable hambre por la lectura, lo que lo llevó a escribir sus propias historias desde pequeño, para después venderlas como cuentos a sus compañeros de clase, una actividad que no fue bien vista por algunos de sus profesores, que lo obligaron a devolver el dinero que había ganado. Su paso a la literatura de terror inició a los 13 años. Justo en ese tiempo descubrió una caja de novelas de terror que había pertenecido a su padre, a la vez que utilizó la escritura para poder expresar algunos de sus más grandes miedos. Además, comenzó a desarrollar un gusto por las películas de ciencia ficción y de terror. A partir de ese entonces, comenzó a escribir diferentes historias cortas de ciencia ficción que envió a diferentes revistas. Sin embargo, la mayoría de publicaciones terminaban rechazándolo y convirtiéndose en archivos muertos. Esto no le quitó la intención ni el gusto por seguir haciéndolo. En su mente permanecía el valor de la constancia que veía en su madre día a día. Fue hasta que llegó a la universidad y una vez más presentó una de sus historias. Esta se llamaba In a Hard World of Terror, publicada en la revista Comics Review. Se convirtió en su primera historieta difundida por una publicación oficial en 1965. No obtuvo ningún pago por ello, más que la satisfacción de haber sido publicada. Su vida de estudiante lo llevó a la Escuela de Arte de la Universidad de Maine, al mismo tiempo que realizaba trabajos de media jornada para poder costearse los estudios y ayudar económicamente a su madre. De estos años surgieron diferentes relatos, como La Trituradora, Carretera Maldita o El Suelo de Cristal, por el que recibió su primera paga de $35. Durante sus años de formación universitaria, participó activamente en la vida política estudiantil, llegando a ser miembro del Student Senate e implicándose en el movimiento antimilitar de Orono Campus contra la guerra de Vietnam. Allí también publicó diversos relatos en la revista universitaria The Mining Campus. Tras licenciarse en 1970, se casó con la novelista Tabitha Spruce en 1971, a quien había conocido trabajando como becario en la biblioteca de la universidad. En los primeros años de su matrimonio, a la par que trabajaba en una lavandería y luego en una gasolinería, obtuvo ocasionalmente beneficios económicos de las publicaciones de relatos cortos en una revista para hombres, con los que tuvo para mantener a su esposa e hija. Parte de estos relatos se recogían posteriormente en la obra En el umbral de la noche, y algunos de ellos serán objeto de versiones cinematográficas, como el relato Los chicos del maíz. King cuenta que mientras trabajaba en la lavandería, tenía momentos de depresión, en donde se ponía a pensar que los años de la universidad no habían servido para nada, que no había hecho nada más importante. Se daba cuenta que tenía insatisfacción de la vida y temor de pasar por la misma situación de escasez que su madre. A pesar de esos pesados días,
King nunca dejó de escribir, aunque pudo conseguir después un trabajo como profesor y pasaba tiempo con su familia. Siempre se tomaba las noches para seguir escribiendo. De este modo, pudo realizar su novela Carrie, a la que después de leer y tenerla mucho tiempo en el cajón, la tiró a la basura, debido a que creyó no saber mucho de las chicas adolescentes. Su esposa Tabitha, al recoger la basura, la encontró, le dio una ojeada y le pareció fantástica. Fue con Stephen y le animó a terminarla. A él le parecía la peor historia que había escrito, pero alentado por su esposa, la llevó a la editorial donde fue recibida y solo le pidieron unas ligeras modificaciones. Stephen solo entregó aquella historia y se olvidó de ella. Hasta que Bill Thompson le envió un telegrama, debido a que no pudo contactarlo por teléfono porque King lo había cancelado, debido a que no podía ni siquiera pagarlo. El telegrama le notificó que la obra había sido aprobada y recibiría un pago de $2,500. Y así fue como se pudo mudar, pagar una línea de teléfono nueva y siguió escribiendo con la esperanza de vivir de lo que más amaba hacer: escribir. La obra fue publicada en 1974 por la editorial Doubleday. Fue un rotundo éxito que años más tarde sería llevada a la pantalla grande. En esta novela narra la historia de una chica con poderes telequinéticos. Era ya posible advertir lo que sería su estilo, una hábil combinación de elementos de terror clásico con unas fantasías parapsicológicas de ciencia ficción, de gran poder sugestivo en historias ambientadas en la cotidianidad actual. La editorial llegó a un acuerdo de venta de los derechos de esta obra con New American Library. Llegaron a un acuerdo de venderla por $400,000, de los que recibiría $200,000. Stephen cayó lentamente al suelo, anonadado por la noticia. Estaba emocionado por saber que ya podía vivir de su pasión. Pero a la vez de esta buena noticia, otra mala llegó. Su madre había muerto. Ella no pudo ver el increíble éxito que tuvo su hijo. El éxito ascendente de King coincidió con sus numerosos problemas en el alcohol y las drogas, adicciones reflejadas en el personaje de Jack Torrance, el escritor protagonista de El Resplandor, con el que ha dicho el propio Stephen que es el personaje con el que más se ha identificado. Por suerte, el autor decidió hacer una limpieza total a lo largo de la década de los 80s. Stephen siguió escribiendo, y con obras como El misterio de Salem Slot, La danza de la muerte, La zona muerta, Cujo, Cementerio de animales, It o Mystery, alcanzó millones de lectores. King puede presumir de una de las trayectorias literarias más sólidas de su generación, pues además de ventas millonarias de sus novelas, muchas de ellas como Carrie, El Resplandor, Mystery, Cadena Perpetua, La Milla Verde o la reciente It, se convirtieron en ambiciosas producciones cinematográficas, y otras como Haven, Back of Bones, Bajo el Domo y más se convirtieron en series de televisión y streaming. Una prolífica trayectoria se vio mermada con el verano de 1999. King fue atropellado y con consecuencias de eso, sometido a más de 10 operaciones. La pérdida de energía le llevó a ralentizar la escritura de sus obras y compaginar su trabajo como autor de ficción con su columna en Entertainment Weekly, o proyectos como la escritura de un cómic basado en su famosa saga La Torre Oscura. Stephen King es un perfecto ejemplo de constancia, un hombre que no tuvo la dicha de nacer en una familia acomodada, ni siquiera de tener un padre, haber vivido en carne propia la miseria y escasez de una familia humilde, la frustración de tener una carrera y no poder trabajar de lo que estudió, tener trabajos donde era infeliz y percibir un sueldo miserable con el que no podía ni mantener a su familia. Aún con todo esto, él nunca dejó de escribir. Su tenacidad lo llevó a alcanzar lo que muchos sueñan pero pocos logran, su gran afición a la lectura
le dio el poder de una narrativa y una construcción de personajes única. La constancia de nunca dejar de escribir le dio un expertise maravilloso que le hizo crear obras con las que millones de personas quedarían asombrados, asustados, emocionados y admirados de lo que leen. Este hombre es muestra de que si deseas algo con toda tu fuerza, nunca debes de dejar de intentarlo, porque en algún momento tendrás éxito.